Hola, querido amigo, hermano, Dios te bendiga de una forma grande, poderosa y especial. Continuamos acá en su programa Un mensaje de Dios para tu vida, llevando la palabra de salvación a todos los lugares del mundo. Quiero saludar a todas las personas que están pendientes de estas transmisiones, de estos videos y que están pendientes de la palabra que el Señor nos está regalando. Saludos para todos mis hermanos que están en Venezuela. Nosotros estamos acá en Venezuela también. Saludamos a los que se encuentran en diferentes países, diferentes naciones, amigos nuestros, que el Señor los bendiga grandemente. Y aquellas personas que no conocemos, que están viéndonos allí a través de su pantalla, también les saludamos, les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, en esta ocasión quiero presentarles un nuevo tema que el Señor me ha regalado acá en Venezuela, estando en el estado Bolívar, y quiero compartirlo con todos ustedes en esta ocasión. El tema se titula Pensando antes de hablar. Así es, pensando antes de hablar. Vamos a ver qué nos va a enseñar el Señor a través de este tema. Por eso quiero que abra su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 18. Proverbios, capítulo 12, versículo 18, ese será el versículo clave, el versículo central de este mensaje, pensando antes de hablar. Tengo ya mi Biblia abierta y le voy a leer la palabra del Señor con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hemos leído este versículo tan importante. Hay hombres cuyas palabras son duras como golpes de espada. Pero los sabios, las palabras de los sabios son medicina al cuerpo enfermo, a la vida enferma. La mayoría de los seres humanos tenemos la capacidad de expresar lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos y lo que llevamos dentro de nuestro corazón. Nosotros tenemos el sentido de hablar, de comunicar. Hay un cierto porcentaje de personas que lamentablemente no tienen este sentido, o no hablan, o se les dificulta para hablar, se les dificulta para expresar. Pero la mayoría de la población podemos hablar y expresar todo lo que sentimos. Es fácil pensar, y es fácil hablar también. Pero a veces nuestras palabras se tornan un poco fuertes, o se tornan prácticamente como que dañan nuestra vida. Por eso, antes de hablar, antes de expresar algo, tenemos que pensar, analizar con nuestra mente, con nuestro corazón, y determinar si lo que vamos a decir va a causar edificación sobre la persona que lo oiga, o va a causar destrucción. Recordemos que con una sola palabra que le demos a alguien, podemos matarle sus sueños, podemos matarle sus proyectos, destruir su vida, destruir familias, destruir su matrimonio, destruir a sus hijos, destruir cualquier cosa, con una sola palabra. Pero también con una sola palabra podemos animar a alguien. Podemos motivar a una persona para que siga adelante. Si está haciendo X proyecto o lleva una vida bien en la sociedad, podemos animarla con una sola palabra. ¿Cuántos matrimonios se han acabado, se han divorciado y han dejado de amarse porque se han dicho palabras ofensivas? Recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca, lo dice la palabra de Dios. Las personas hablan, o nosotros hablamos lo que hay en nuestro corazón. Cada uno de nosotros hemos tenido experiencias en la vida. Quizás hemos dicho palabras negativas. Quizás hemos dicho palabras que después nos arrepentimos de haberla expresado. ¿Cuántos de nosotros, por hablar apresuradamente, hemos peleado o hemos discutido con otras personas? ¿Cuántos de nosotros, una vez que soltamos la palabra, que decimos lo que sentimos, no nos arrepentimos de la palabra porque fue una palabra ofensiva, una palabra de contienda la que nosotros expresamos? Yo creo que todos los seres humanos que tenemos uso de razón hemos pasado por esta experiencia.
Y todo esto a mí personalmente me enseñó o me ha enseñado y me sigue enseñando todos los días a pensar y analizar antes de hablar tan siquiera una palabra a una persona. A veces se nos va, como dice, diciéndolo criollamente, ¿no? A veces se nos va la volada, como dicen acá en Venezuela. Y decimos palabras fuertes y caen sobre las personas y genera una gran contienda y nos vemos enredados en esa contienda porque no pensamos lo que nosotros decimos. Por eso la palabra de Dios, ella nunca se equivoca y sus palabras no son ofensivas. La palabra de Dios es una palabra motivadora para el ser humano, para usted y para mí. Y a través de ella es que nosotros debemos aprender a cambiar nuestro vocabulario. Si tu vocabulario es un vocabulario negativo, es un vocabulario donde solo hablas de fracasos y solo hablas maldiciones y solo hablas cosas malas, el Señor en este momento te enseña a que sí se puede cambiar la forma de hablar, la forma de expresarnos. Recordemos que nosotros tenemos poder en la lengua. Con ella podemos bendecir y con ella podemos maldecir también. Y lo que declaramos con nuestra boca, eso es. Eso lo dice la palabra de Dios. Todos tenemos motivo para hablar. Una persona que habla es porque desea comunicar algo. Una persona que se expresa es porque lo siente en el corazón o lo está pensando allí en la mente. Pero los pensamientos de los seres humanos, o en este caso el pensamiento de nosotros, es de nosotros cuando ese pensamiento está en la mente y no ha salido a la luz todavía. Pero una vez que ese pensamiento llegó a nuestra mente y nosotros decidimos sacar ese pensamiento y hablarlo con nuestra lengua y declarar ese pensamiento, entonces allí nos volvemos esclavos de la palabra que soltamos, de la palabra que nosotros pronunciamos con nuestra lengua. Si tu lenguaje es de bendición, pues vas a causar bendición sobre las personas que te oyen. Si tu lenguaje es de maldición, pues vas a causar maldición sobre la gente que te oye. El fracaso de hoy en día de muchos padres, de muchas familias, es que cuando los hijos les piden la bendición a sus padres, los padres le responden: hijo, Dios te bendiga, hija, Dios te bendiga. Y en ese mismo momento dicen malas palabras, los padres les dicen malas palabras a sus hijos. Los insultan, los ofenden. Y primero los bendijeron cuando los niños le pidieron la bendición. Y no pasa media hora ni una hora cuando el niño se porta mal y entonces el padre suelta una palabra de maldición sobre ese hijo que acabó de bendecir. Eso es un gran error hoy en día que cometen los padres. No se puede declarar bendición y maldición al mismo tiempo. La Biblia dice que de una fuente no puede salir dos tipos de agua. De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. De un cisterna no puede salir agua dulce, agua salada o agua azul y agua verde. Siempre sale de un solo color. Si es azul sale azul, si es verde es verde. Siempre sale de un solo sabor. Si es dulce, si es salada. Y la Biblia lo dice. No podemos decir palabras de bendición y al mismo tiempo palabras de maldición, porque nos estamos contradiciendo a nosotros mismos. Este es el error que tienen muchas familias hoy en día. Otra de las cosas que está dañando prácticamente a las familias, a nuestra sociedad, es que muchos declaran palabras de maldición. Ejemplo, nosotros estamos acá en nuestro país, Venezuela. Desde mucho antes de que comenzara la situación fuerte en Venezuela, nosotros hemos declarado palabras de bendición sobre este país. Hemos orado a Dios por Venezuela y le hemos presentado a esta nación para que Dios sea bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial a nuestro país Venezuela. Y en estos tiempos debemos de seguir orando por Venezuela. No debemos seguir declarando cosas malas. Que la situación está fuerte, que la economía está fuerte, puede ser una realidad todo esto. Pero aunque veamos las cosas como están sucediendo, tenemos que declarar bendición en nuestro país Venezuela, en tu barrio, en tu casa, en tu comunidad. Si tú no eres venezolano y estás en cualquier país
también debes declarar bendición sobre tu país. Si estás en Ecuador, declarar bendición en Ecuador. Si estás en Colombia, en Colombia. Si estás en Brasil, declarar bendición en Brasil. Si estás en España o en cualquier país del mundo, debes declarar bendición sobre tu nación, sobre tu hogar, sobre tu familia. Por eso hay que pensar antes de hablar. Si nosotros pensamos antes de hablar, antes de comunicarnos con la gente, número 1, nos evitaríamos muchos problemas. Número 2, dejaríamos de ser esclavos de las palabras que decimos. Y número 3, marcaríamos o causaríamos un impacto con las personas que nos oyen. A mí personalmente me gusta escuchar mucho a la gente que habla palabras positivas. Me gusta escuchar lenguajes positivos de las personas. Me gusta escuchar lenguajes proyectivos, lenguajes emprendedores y sobre todo lenguajes bíblicos, lenguajes donde se declare bendición, donde se declare la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué es feo? ¿Sabe qué es horrible? Escuchar a una persona que hable maldición. Escuchar a una persona que hable palabras negativas. Escuchar a una persona fracasada que todo el tiempo desee y quiera estar en fracasos. Esto a mí personalmente no me gusta y sé que a muchos de ustedes tampoco. Siempre cuando hay un lenguaje negativo, cuando hay un lenguaje de insultos, de ofensas, no me gusta estar en esos ambientes. Porque no me gusta utilizar ese tipo de lenguaje, no me gusta maldecir, no me gusta ofender, no me gusta hablar mal. Porque la palabra de Dios nos enseña de que nuestra palabra debe ser sazonada con la sal. Por eso somos sal de la tierra y somos luz del mundo. Y lo que sale de nuestra boca debe de ser palabra de Dios. Palabra de bendición, palabra de salvación, de vida eterna. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado con todas las cosas que nosotros vamos a hablar. Y si de repente hemos hablado algo que ha sido de ofensa para otra gente, bueno, vamos a pedirle disculpa, vamos a pedirle perdón a esa persona y vamos a tratar de no volver a hacer otra vez o no volver a decir esa palabra que causó la ofensa o que causó la ira en la persona que nos escuchó. Vamos, cambia tu lenguaje desde hoy. Y la gente que te escucha y están acostumbrados a escucharte palabras feas y palabras deshonestas, cuando empiecen a escuchar palabras rectas, palabras de bendición sobre su boca, tu lenguaje, entonces ellos van a quedar impresionados, van a quedar impactados, porque van a ver el cambio en ti, van a ver que la palabra de Dios está en ti, van a ver que el poder del Espíritu Santo se ha manifestado sobre tu mente, sobre tu corazón. Este tema no es fácil hablarlo, porque para hablarlo hay que vivirlo primeramente, como lo dije en otra predicación que ya hemos grabado. Antes de yo hablar necesito practicar lo que voy a enseñar. Ok. Ahora quiero dirigirme al libro de Eclesiastés. Eclesiastés habla de muchas cosas. Habla de vanidades, las palabras sabias del predicador, que analizó todas las cosas de la vida. Y al final de todo dijo, todo es vanidad. Todo es vanidad en la tierra. Pero me quiero dirigir a Eclesiastés capítulo 13, versículo 7. Tenemos tiempo para primero callar y luego hablar. La mayoría de las contiendas es por esto, porque hay gente que no saben oír y son ágiles para hablar. Y es allí cuando fallan, cuando metemos la pata, por así decirlo. Eclesiastés capítulo 3, versículo 7 dice de la siguiente manera: tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Primero hay que callar, primero hay que oír, para luego responder, para luego hablar. Hay un versículo de la palabra de Dios que dice que nosotros debemos de ser tardos para hablar. Nuestras palabras deben de ser pocas, pero tenemos que ser prestos para oír. Me llama mucho la atención de una frase que siempre se ha dicho, de que Dios nos hizo una boca y una sola lengua para que habláramos menos, pero nos hizo 2 oídos para oír más. El oído lo hizo al doble, lo hizo 2, por si acaso uno no oye, pues el otro lo ayuda. Pero la boca es una sola.
La lengua es una sola. Por allí a la lengua se le llama la sin hueso, y es verdad, no tiene hueso. Pero cuánta fuerza tiene la lengua. Cuán grande bosque enciende una pequeña llama, asimismo es la lengua. Cuán grandes problemas enciende la lengua. Un órgano tan pequeño dentro del cuerpo del ser humano. La mayoría de las guerras, de las contiendas que suceden a nivel internacional, suceden por causa de la lengua, por causa de las palabras, por causa de las ofensas. Los presidentes se ofenden unos con otros, los gobernantes se ofenden unos con otros. Se crean rivalidad que X persona es mejor que el otro y fulano es peor. Y así se crean las guerras, las contiendas, por las palabras que dicen. Porque no son palabras positivas, sino son palabras de ofensas, palabras negativas. Porque no piensan primero, antes de hablar. Se van directamente al ofensor. Y una persona que directamente va a ofender es una persona que le falta sabiduría. Es una persona que le falta comprender las cosas. Es una persona que le falta ser social, le falta ser amable, amigable. Y todo esto lo aprendemos, a ser amigables, a ser amorosos. Lo aprendemos en Cristo Jesús. Él es el que nos enseña. Yo personalmente he cometido muchísimos errores. He dicho palabras que no debo de decir, ofensas en tiempos anteriores. Pero hoy analizo y pienso de que antes de hablar, primero es necesario analizar lo que vamos a decir. Ahora quiero ubicarme en el Nuevo Testamento, en el libro de Primera de Corintios, primera carta de Corintios, que la escribió el apóstol Pablo. Capítulo 13, versículo 11. No pensemos ni hablemos como niños, para evitar situaciones. Dice de la siguiente manera: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Así es, cuando nosotros somos niños, entonces no tenemos un uso de razón razonable. No tenemos un uso de razón al 100%, por así entenderlo. El niño piensa solamente en jugar, el niño solamente piensa en vivir su momento. Pero cuando éramos niños, hablábamos como niños, palabras incoherentes. Un niño tiene muchísimas preguntas, porque no sabe todavía la realidad humana, la vida humana, está conociendo la vida apenas. Pero una vez que ya dejamos de ser niños, entonces ya no hablamos como niños, ya no nos expresamos como niños. Hay que entender bien la palabra de Dios. Hay otro versículo en la Biblia que dice que el que no fuere como niño no entrará al reino de los cielos. Y cuando este versículo habla de esta forma, no se está refiriendo de que tenemos que andar como niños, jugar como niños con carritos, con muñecas, para entrar al reino de los cielos. No se dice que tenemos que hablar como niños, cosas incoherentes para entrar al reino de los cielos, sino que debemos de ser como niños. ¿En qué forma? Que los niños no guardan rencor. Que a los niños los ofenden, los insultan y no les guardan rencor a las personas. Los niños olvidan las cosas malas que le hacen. Así tenemos que ser nosotros como niños para entrar al reino de los cielos, pero no pensar como niños en otras cosas, ser maduros. La madurez hoy en día hace falta en muchas personas, porque a través de la madurez, a través del enseriamiento, en ser serios, podemos evitar muchos problemas y muchas situaciones. Cuando digo en ser serio, no digo ser amargado. Amargado es una cosa y ser serio es otra. Pero todo tiene que ser equilibrado. No seamos amargados, pero sí serios, en el modo de pensar y en el modo de hablar. Ahí mismo, en la primera carta de Primera de Corintios, quiero ubicarme ahora en el capítulo 14, versículo 20. Primera de Corintios 14, 20, dice de la siguiente manera: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Es confirmación el versículo que acabo de leer en este momento, que tenemos que ser niños para la malicia. Los niños no son maliciosos. Los niños no hacen las cosas por gusto o por ganas, sino que los niños son inocentes. Tenemos que ser inocentes como niños, pero maduros en la forma de pensar, entendidos
en la forma de pensar para poder hablar. Si una mente piensa bien, si una mente analiza bien, entonces va a tener cuidado de las palabras que va a soltar a través de su boca. Pero una mente que se va de las primeras, una mente que no piensa, que no analiza, que se toma todo a la ligera, entonces va a decir ofensas, va a decir palabras negativas, va a decir palabras deshonestas, va a decir palabras que no encajan en la realidad, porque no se piensa y no se analiza. Que Dios nos ayude para nosotros poder entender esta palabra, para poder comprenderla, y que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de esta bendita palabra. Ahora me traslado al libro de Santiago, capítulo 1, verso 19 y 20. Santiago, capítulo 1, verso 19 y 20, dice de la siguiente manera: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Este versículo es muy comprometedor, y es para todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Todo hombre sea pronto para oír. Antes de que usted vaya a responder algo, primero debe escuchar la pregunta. Cuando una persona le vaya a preguntar a usted algo, y esa persona esté preguntando, no interrumpa esa pregunta para usted responder de una vez. Oiga. Oiga. Es difícil oír para mucha gente, pero es muy fácil hablar. Oiga primero, o oigamos primero, y luego pues vamos a hablar. ¿Por qué me da un poco de risa? Porque me acuerdo de muchas situaciones que yo he vivido, que a veces uno mismo por querer responder antes de tiempo, entonces uno fracasa en la respuesta que va a decir, porque uno no aprende a escuchar muchas veces. Por eso le dije que anteriormente, yo he cometido errores. Y esto me ha enseñado para sacar este tema, o Dios me ha utilizado para sacar este tema. Por eso le hablo con moral. Le hablo con base. Porque la ira del hombre no se manifiesta la justicia de Dios. Hay un versículo que dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No debemos de darle lugar a nuestra ira. Debemos dejar todas las cosas en las manos de Dios. Él es el que sabe todo. Él es el que escudriña la mente y el corazón. Nosotros no ganamos nada con estar discutiendo, con estar ofendiendo a la gente, con estar insultando. Más bien eso nos crea enfermedades. Eso nos crea estrés. Eso nos crea preocupación. Preocupaciones fuertes. Ok. Ahora quiero trasladarme a otro versículo o ubicarme nuevamente en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 19. Dice de la siguiente manera: Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Nuestra palabra debe de ser contundente. No busquemos muchos argumentos para explicar algo. Seamos precisos, concisos y directos. Así es mi esposa. Concisa, precisa y directa. Pero la palabra debe de entender. Los oyentes deben de entender lo que se está diciendo. Por eso Pablo decía: prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que hablar 1,000 o 10,000 palabras en otro idioma. Si las personas hablan español y una persona le va a hablar en chino, jamás va a entender lo que le está diciendo. Si una persona habla en español y vienen y le hablan en inglés, pues no va a entender absolutamente nada. Así como muchas madres le dicen a sus hijos, le dicen a los hijos: hijo, no hagan tal cosa, hijo, no agarren eso. Y entonces llega un momento que la mamá desesperada dice: oye, pero le estoy hablando en chino o en japonés. Es porque no entienden. O entienden, pero se hacen lo que no entienden. Y las madres pues se llenan de ira, se llenan de enojo y tantas cosas, y dicen de eso: ay, ¿será que hablo en chino o será que hablo en japonés que no me entienden? Así decía Pablo: prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que hablar 1,000 o 10,000 palabras en otro idioma.
Ahora en el libro de Proverbios, capítulo 15, verso 1, siempre me gusta mucho este libro de Proverbios. Dice de la siguiente manera: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando una persona nos ofende o quiere contender con nosotros y nosotros le respondemos con otra ofensa, no pensamos antes de hablar, antes de responderle a esa persona, y nos vamos de las primeras y lo ofendemos y lo retamos a pelear y le decimos tantas cosas. Dice que eso va a hacer subir la ira en el ofensor y en este caso en el ofendido. Pero la blanda respuesta quita la ira. Si pensamos antes de responder a una ofensa, el problema se puede cortar de raíz. Si nos ofenden, si nos insultan, si nos agobian y dicen tantas cosas de nosotros, no vamos a prestarle atención a lo que la gente nos diga. Vamos a responderle con una palabra de bendición. Dios te bendiga. Así a uno lo llaman loco. Bueno, uno responderle y decir, eres inteligente. Así lo llamen a uno que uno es tonto, por así decirlo. Bueno, tú eres sabio, eres inteligente. Y la persona que nos ofende va a quedar avergonzados. Porque el ofensor espera de que su víctima responda mal contra él para crear la contienda. Pero cuando se ignoran los insultos, cuando se ignora todo esto, el ofensor queda ignorado y queda avergonzado. Esa es la importancia de pensar antes de hablar. ¿Cuántos problemas no se hubiesen evitado si primero se piensa antes de comunicar? ¿Cuántos matrimonios no se hubiesen acabado si primero se pensaran y analizaran y se comunicaran las cosas? Pero aunque ha pasado tantas cosas, no todo está perdido. Mientras el ser humano esté vivo, tiene la oportunidad de arrepentirse, de enmendar sus cuentas, de comenzar de cero otra vez y no volver a cometer los mismos errores que ha cometido en otros tiempos. Ahora en Proverbios capítulo 18, versículo 13, dice: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Era el versículo que yo le estaba diciendo. Ahora, como el tiempo no me alcanza y el tiempo es oro, me voy a Mateo capítulo 12, 34. Jesucristo le dijo una palabra a las personas que estaban allí, a los fariseos, sacerdotes y escribas. Dice de la siguiente manera: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que la gente tiene en el corazón, eso va a hablar. Lo que tenemos en nuestro corazón, de eso vamos a hablar. Si tu corazón está lleno de bendición, tu lenguaje va a ser de bendición. Si tu corazón está lleno de maldición, tu lenguaje va a ser de maldición. Si tu corazón y tu vida está llena del amor de Dios, entonces vas a hablar del amor de Dios. Pero si tu corazón está ennegrecido, está triste, angustiado, acongojado, atribulado, tu lenguaje va a ser un lenguaje horrible, un lenguaje de fracaso. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu vida es una vida caótica, tú piensas que es una vida caótica, la invitación es que vengas a Jesucristo. Él puede cambiarte, darte el gozo, la paz que tú necesitas. Y si tu corazón tiene cosas malas, y eso es lo que hablas, cosas malas, desde hoy pídele al Señor que te ayude, que cambie tu corazón, que cambie tu manera de pensar y de hablar. Y yo te aseguro de que el cambio de Dios vendrá a tu vida. Y entonces hablarás palabras de bendición, hablarás palabras de restauración. Y lo más importante, piensa antes de hablar, porque pensando se ofende menos. Pensando antes de comunicar, se discute menos. Pero si nos vamos a la ligera, vamos a crear una discusión más fuerte. Más fuerte. A veces una discusión es pequeña, pero como no pensamos las palabras, la tornamos grandísima. A veces un problema es pequeño, pero por el mal vocabulario o el mal lenguaje o las malas respuestas, creamos ese problema grande. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y ora mucho por este servidor y sigue pendiente allí en estos videos, en estas transmisiones de un mensaje de Dios para tu vida. Son palabras frescas que Dios me ha dado en Brasil y me ha dado acá en Venezuela.
y seguiré grabando esto para la gloria de Dios y espero de que este mensaje y los demás mensajes sean de bendición para tu vida. Sigue adelante, Dios te bendiga, Dios te cuide y nos vemos en otra ocasión. Suscríbete a mi canal en YouTube, en Facebook, en Instagram, sígueme en mis redes sociales y si deseas comunicarte conmigo, puedes hacerlo a través de cualquiera de estas redes. Dios te bendiga, Shalom Espacio y adelante.